Les doy la bienvenida a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, al Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy Miguel Castillo va a defender su memoria de título, que lleva como nombre una metaheurística para resolver el problema de reasignación de máquinas de Google. Miguel, te cuento que vas a tener 20 minutos para presentar. Luego de eso va a haber una sesión de preguntas de parte de los profesores de la comisión revisora y tu profesor guía. Luego de eso, los profesores van a ir a decidir tu nota en un canal alternativo y te vamos a pedir que esperes acá porque volveremos a este mismo canal a comunicarte de esa nota. Perfecto. Miguel, ¿tienes alguna pregunta? Nada. Ok, Miguel, entonces puedes empezar cuando tú quieras. Bueno, buen día a todos y todas las presentes. Mi nombre es Miguel Castillo y hoy les presentaré mi memoria de título, la cual lleva por nombre una metaheurística para resolver el problema de reasignación de máquinas de Google. Vivimos en un contexto moderno y digital, donde una gran parte de las actividades que realizamos cotidianamente involucran el uso de tecnología, y más precisamente de software. Las aplicaciones son herramientas que usamos en nuestro celular, computador o en el televisor de la casa. Pueden servir para entretenimiento, trabajo, transacciones bancarias, transporte, delivery, no hay límites. Ahora bien, que podamos ver todas las películas de Netflix en nuestro televisor no significa que éstas estén guardadas en la memoria del televisor, o que podamos ver todas las fotos de nuestros amigos en Facebook no quiere decir que éstas estén guardadas en nuestro celular o en el computador. Todas las aplicaciones que utilizamos hoy en día coinciden en el lugar físico en el que se almacenan y procesan toda su información. Este lugar es conocido como la nube. De seguro que alguna vez escucharon que alguien compró más gigabytes en la nube o que almacenan toda su información en la nube. Bueno, eso no es literal, pues la nube es en realidad computadores. Computadores, o mejor llamados servidores, que son en realidad edificios gigantescos denominados centros de datos, que por dentro son pasillos interminables de servidores de alto rendimiento conectados entre sí, y que son hoy en día el centro neurálgico de toda tecnología que usamos. Como toda máquina, el sobreuso de estos servidores significa su deterioro anticipado, lo que significa un aumento en los costos operacionales y ambientales de los centros de datos. Si consideramos que, en Estados Unidos, un 30% de la emisión de gases de efecto invernadero fueron consecuencia de la generación de energía eléctrica, y solo un centro de datos consume la misma energía eléctrica que 25 millones de hogares y 200 centros de oficina, y que además el consumo eléctrico de los centros de datos se duplica cada 5 años, entonces definitivamente urge hacer un uso adecuado de los centros de datos. Es en este contexto que Google propuso el problema de reasignación de máquinas de Google como premisa a resolver en la competencia europea RoadDev 2012, en donde se congregaron decenas de investigadores de diferentes partes de Europa para dar solución a este problema, el cual consiste en reasignar un conjunto de procesos computacionales a un conjunto de servidores. A pesar de su importancia, las características del problema no han sido abordadas completamente y aún está abierto a la investigación. Desde que el problema fue propuesto en 2012, varios autores han publicado métodos para resolverlo. De ellos se destaca a Gavranovic et al., quienes ganaron la competencia en aquella instancia, con su algoritmo Variable Neighborhood Search. También el autor Turki, quien es el que más publicaciones tiene en el tema. Y finalmente Canales et al., quienes son autores chilenos que hicieron una revisión e implementación de todos los métodos que se han propuesto en la literatura hasta el momento. Así es como se plantea el objetivo de esta memoria, que es encontrar un método para resolver el GMRP. En términos generales, es implementar una metodológica para resolver el GMRP. Específicamente, desarrollar una revisión del estado del arte de métodos para resolver el problema, diseñar una metodológica para resolver el problema, implementar la metodológica en el lenguaje Python, realizar experimentos computacionales y analizar los resultados y compararlos con el estado del arte. El problema es una variante del clásico problema de asignación, donde se asignan procesos a máquinas.
En el caso del GMRP, se parte de una asignación inicial de los procesos, y estos tienen que ser reasignados entre servidores con el fin de minimizar los costos totales, compuestos por diferentes costos tecnológicos, teniendo en cuenta restricciones tanto de hardware utilizado como del software a asignar. La unidad fundamental de este problema son los procesos. Corresponden a operaciones computacionales básicas que forman parte de una aplicación. La ejecución de estos procesos involucra un consumo de recursos del servidor anfitrión, tales como el disco duro, la RAM, la CPU, etc. Servicios son conjuntos de estos procesos que relacionan su funcionamiento. Estos pueden ser dependientes entre sí. Máquinas corresponden a los servidores de los centros de datos, que alojan y ejecutan los procesos. Una máquina tiene cierta capacidad en recursos. Localizaciones son conjuntos de máquinas. Se impone un número mínimo de localizaciones para esparcir la ejecución de un servicio, con el fin de entregar robustez y alta disponibilidad a la asignación. Vecindarios también son conjuntos de máquinas, entre las cuales existe dependencia. Cuando dos servicios son dependientes, estos deben ser asignados a un único vecindario. En cuanto a las restricciones del problema, la primera es la restricción de capacidad, la cual establece que la utilización de recursos en una máquina no puede exceder la capacidad de recursos disponible en ella. La restricción de conflicto impone que dos procesos que son del mismo servicio no pueden ser asignados a la misma máquina. La restricción de esparcimiento condiciona a que los procesos de cada servicio deben ser distribuidos entre una cantidad mínima de localizaciones. Dicha cantidad es denominada esparcimiento mínimo y es una característica de los servicios. La restricción de dependencia actúa para servicios que presentan dependencia. Esta impone que todos los procesos de un servicio que es dependiente de otro deben vivir en un vecindario de los procesos del servicio del que es dependiente. Cuando recursos presentan la condición de transitoriedad y ocurre una reasignación de un proceso, los recursos son consumidos en la máquina original y en la máquina nueva al mismo tiempo. Es decir, los recursos se consumen dos veces. Luego, esta restricción impone que no se debe exceder la capacidad disponible de los recursos. Los costos del GMRP se dividen en fijos y por movimiento. El primer costo fijo es el costo de carga, el cual corresponde a la utilización de los recursos por sobre la capacidad de seguridad, donde la capacidad de seguridad viene dada y corresponde al nivel de uso máximo al cual se puede someter un recurso sin generar problemas. El costo de balance se introduce para balancear la utilización de recursos en las máquinas. Esto dado que no es eficiente usar completamente un recurso de una máquina dejando otro con muy poco uso. Entonces se define un target, que corresponde a la razón en la cual deben ser utilizados los recursos. En los costos por movimiento, primero se tiene el de proceso, que corresponde a una cuantificación de lo costoso que es cambiar un proceso de máquina. Hay algunos procesos que son más costosos que otros de mover. Esto, dado que son procesos más importantes para el software en general. Para poder balancear los movimientos de procesos entre servicios, se introduce el costo por movimiento de servicio, el cual corresponde al máximo número de movimientos de procesos sobre los servicios. Esto para evitar que todos los movimientos se concentren solo en algunos servicios. El costo de movimiento de máquina corresponde al costo de mover cualquier proceso desde una máquina a otra. Luego, este costo es igual a la suma de todos los movimientos multiplicados por su peso, el cual se establece entre máquinas. El objetivo del GMRP es minimizar los costos totales, los cuales están compuestos por la suma de todos los costos fijos más los costos por movimiento. En la literatura existen varios modelamientos matemáticos para el GMRP. El modelo propuesto por Mason et al. En 2013 fue el utilizado en esta memoria para dar un mejor entendimiento del problema. Este consiste en 4 variables de decisión. X sub MP, que toma el valor 1 si el proceso P se asigna a la máquina M y 0 en otro caso.
I sub ls, que toma el valor 1 si al menos un proceso del servicio S se ejecuta en la localización L y 0 en otro caso. Z sub np, que toma el valor 1 si el proceso P se ejecuta en el vecindario N y 0 en otro caso. Y finalmente, U sub mr, que corresponde a la capacidad utilizada del recurso R en la máquina M. Los parámetros son primero CMR, que es la capacidad total del recurso en la máquina M. SC sub mr es la capacidad de seguridad del recurso R en la máquina M. T super B es el valor target de un trío de balance, es decir, la razón en la cual se tienen que usar los dos recursos, R1 y R2. SM sub S es el valor de esparcimiento mínimo de un servicio sobre las localizaciones. Aquí se tiene el modelo, donde la primera ecuación corresponde a la función objetivo. La ecuación 2 asegura la asignación de todo proceso a una máquina. Las ecuaciones 3 y 4 corresponden a las restricciones de capacidad. 5 corresponden a la restricción de conflicto. 6 y 7 a esparcimiento mínimo. 8 y 9 a dependencia. Y finalmente 10, 11 y 12 son restricciones de integralidad. Si bien el modelo es una buena herramienta para entender el problema, este no es eficiente para resolverlo. El método propuesto corresponde a una búsqueda local iterada con estrategias de perturbación y búsqueda. El algoritmo parte de una asignación inicial. Luego realiza las búsquedas en vecindario. En caso de encontrar una solución mejor a la actual, esta se actualiza. En caso de que las últimas 3 búsquedas en vecindario no se haya alcanzado la mejora mínima aceptable, entonces la solución se perturba, pues es probable que se haya caído en un óptimo local. Si es que el tiempo no se ha terminado aún, entonces todo el proceso vuelve a empezar desde el comienzo. Los parámetros son epsilon, el cual corresponde a la mejora porcentual mínima aceptable y sus valores oscilan entre 0 y 1. Alfa, el cual corresponde a un selector que determina si la solución que será sometida a la búsqueda es la solución actual o es la mejor solución encontrada hasta el momento. Finalmente, beta corresponde a un selector también, el cual determina qué tipo de perturbación es la que se aplica. Una solución de este problema, tales como la solución final del algoritmo anterior, es representada por una lista, la cual tiene largo igual a la cantidad de procesos a asignar. Esta funciona como un mapeo de cada proceso hacia la máquina a la que está asignada. Por ejemplo, en la imagen, el proceso 1 es asignado a la máquina 3, el proceso 2 es asignado a la máquina 7, y así sucesivamente hasta el proceso P. La búsqueda en vecindario primero realiza un ordenamiento de las máquinas en orden decreciente respecto de su costo fijo. Luego se efectúa un fraccionamiento de ellas para acotar el espacio de búsqueda, al incluir solo las máquinas que más contribuyen a los costos totales. Posteriormente, por cada máquina, en las máquinas fraccionadas, se efectúa la exploración de los vecindarios, para finalmente elegir el mejor movimiento posible. Este ciclo ocurre hasta que no se alcanza la mínima mejora aceptable, la cual corresponde al parámetro ρ. Phi corresponde al número de iteraciones internas que ocurre en cada exploración. Se introdujeron 3 tipos de exploración en vecindario. La primera es el movimiento de reasignación. Este consiste en simplemente reasignar un proceso de una máquina M1 a una máquina M2. El segundo movimiento es el de intercambio, el cual consiste en intercambiar uno o dos procesos de la máquina M1 con uno o dos procesos de la máquina M2. Estos procesos son elegidos aleatoriamente. El movimiento grande consiste en reasignar un proceso de gran costo o gran tamaño desde una máquina M1 a una máquina M2, para lo que se hace espacio en la máquina M2, quitando de ella algunos procesos más pequeños, aleatoriamente. Para evitar caer en óptimos locales, se introducen 2 métodos de perturbación. El primero es la perturbación hacia la asignación inicial, la cual consiste en seleccionar aleatoriamente una cantidad de procesos que han sido reasignados y reposicionarlos en su máquina original. La perturbación guiada involucra ordenar los procesos de forma decreciente por tamaño y las máquinas en orden creciente por su capacidad utilizada.
Posteriormente se selecciona el primer cuartil de procesos y se itera sobre ellos, con el objetivo de reasignar los procesos de mayor tamaño a las máquinas con menor capacidad utilizada. En general, las búsquedas en vecindarios seleccionan procesos de forma aleatoria para efectuar los movimientos de exploración de los vecindarios. El método propuesto en esta memoria asigna probabilidades de elección a los procesos basados en su contribución, donde un proceso con mayor contribución tiene mayor probabilidad de ser reasignado. La contribución se define como el costo de carga total menos el costo de carga de la asignación si es que dicho proceso no existiera. Los experimentos computacionales se realizaron sobre los sets A y B de las instancias propuestas en la competencia RODEF Euro 2012, donde cada instancia se resolvió 10 veces, cada vez con una semilla aleatoria diferente. El tiempo de ejecución utilizado fue el mismo que en la competencia, el cual corresponde a 300 segundos. El algoritmo se implementó en el lenguaje Python y se ejecutó en un computador usando el sistema operativo Ubuntu 18.04. Los sets de instancia A y B cuentan con 10 instancias cada uno. Su tamaño oscila entre 4 máquinas y 100 procesos hasta 5.000 máquinas y 50.000 procesos. A pesar de que las instancias propuestas en ambos conjuntos tienen una naturaleza similar, el tamaño promedio de las instancias A es pequeño, mientras que el de B son instancias más grandes. Es crítico elegir una buena combinación de parámetros, ya que determinan el rendimiento del algoritmo. Si se definen de mala manera, aunque la metaheurística sea buena, los resultados serán de baja calidad. Por eso, se sometió a una calibración automática realizada por el software Erase, al cual se le entregan rangos para los parámetros y este ejecuta el algoritmo una gran cantidad de veces hasta encontrar los parámetros que optimizan los resultados. En la tabla se tienen los resultados obtenidos. Se introduce una medida de calidad de la solución basada en las reducciones de costos totales relativas al costo inicial. Para esta medida se obtiene una puntuación, la cual indica cuánta reducción de costos se logró respecto a la máxima reducción posible. Para calcular dicho valor, es necesario obtener primero una cota inferior del problema. Es importante destacar que valores cercanos a cero de este puntaje implican que se alcanzó toda la mejora posible para la instancia en cuanto a sus costos. Valores lejanos a cero implican que se alcanzó poca o nada mejora. Para obtener la cota inferior se introducen las siguientes desigualdades, donde en ambas el término de arriba es siempre menor al término de abajo, siendo el término de abajo en ambos casos en los costos de carga y costos de balance respectivamente. Luego, resolviendo una suma de ambos términos, da una cota inferior para la instancia en la que se está resolviendo. Las tablas muestran los resultados obtenidos en los sets A y B. 11 de 20 instancias resultan obtener puntaje menor al 5%. Los mayores puntajes se obtuvieron en el set A, en las instancias A22 y A23 respectivamente. Además, se destaca el resultado obtenido en la instancia B8, para la cual su puntaje es de 0.62, siendo esta una de las instancias más grandes de todas las instancias. En esta memoria de títulos se implementó una metaheurística basada en una búsqueda en vecindario iterada para resolver el GMRP. Dicho algoritmo produce soluciones de buena calidad dentro de los límites de tiempo estipulados. Las instancias para las que se obtuvo peores resultados coinciden con ser las que tienen mayor cantidad de recursos, por lo que se cree que el método es poco eficiente evaluando en cuanto a la actualización del uso de recursos por cada iteración, lo que lo hace más lento e incapaz de producir mejores soluciones. La velocidad de ejecución es un factor clave, sobre todo si se está limitado por un tiempo máximo de ejecución. Una mejora futura para este algoritmo radica en aumentar la eficiencia y velocidad de ejecución, pudiendo optimizar los costos computacionales dentro de las búsquedas locales y las perturbaciones. Además, se podría implementar el algoritmo en un lenguaje de programación de menor nivel de abstracción, para así acelerar los tiempos de ejecución. El GMRP es un problema relativamente nuevo y sigue siendo un desafío, por lo que aún existe mucho espacio para investigadores que se aventuren a explorar métodos nuevos de solución, donde podrían abordarse factores que pueden ser clave,
tales como la dependencia entre servicios, los cuales podrían ser considerados como subproblemas a resolver que podrían mejorar los métodos de búsqueda. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miguel, por tu presentación. Ahora le voy a dar la oportunidad al profesor de la comisión revisora, el profesor Rodrigo de la Fuente, para que haga sus comentarios y preguntas. Gracias, Seba. Gracias, Miguel, por la presentación. Muy buen trabajo. Con respecto al modelo y todo eso, no tengo muchas dudas. Tengo un par de preguntas que tienen que ver con, lo tenía anotado, tú lo nombraste sobre el final, sobre la sensibilidad de los parámetros epsilon, alfa y beta. Y tú decías que utilizaste un software que los optimiza, ¿ya? Exacto, sí. ¿Podría explicar, ahondar un poquito más cómo funciona ese software, más que la generalidad que mencionaste ahí cuando dijiste que simplemente lo corría varias veces y encontraba el mejor valor? Sí, bueno, el software está escrito en R y, bueno, toma el algoritmo y tiene como input el algoritmo, la instancia que se va a utilizar, que uno también le dice qué instancias tiene que tomar para hacer la calibración, y toma parámetros desde rangos que uno le da. Entonces, aquí. Entonces, al software se le definieron los siguientes rangos para cada parámetro y bueno, se dejó iterando alrededor de un día entero. Ya, Y pero dame un segundo. Dentro de eso, lo que yo quería tratar de entender era si es que tú sabías, porque yo todo esto lo puedo encontrar por una búsqueda exhaustiva, ¿no? Pues puedo hacer toda esa grid, ¿no es cierto? Y exhaustivamente probar todas las combinaciones y voy a encontrar los mejores, los valores que presenta ahí. Entonces yo quería saber si es que hacía eso el software o si lo hacía de una manera más inteligente, no sé, por alguna búsqueda bayesiana o utilizaba, no sé, una búsqueda random para no tener que hacer todo esto exhaustivo. Yo no estoy diciendo que lo haga exhaustivo, pero yo lo podría hacer todo exhaustivo y si tengo mucho tiempo voy a encontrar los mejores valores claro, que tienen los parámetros. claro, sí. Pero eso lo desconoce al día de hoy. Sí, Ya. sé No, que optimiza los parámetros. ya. Pero hay un buen punto, sí, Miguel, el hecho de que se hayan preocupado de optimizar los parámetros y darle el mejor valor. Después de eso, tenía algo que también, en el caso tuyo, y esto es, como te dije del modelo, lo que hicieron en realidad encuentro que está súper bien, pero seguramente en el desarrollo de este trabajo surgieron cuestionamientos como cuando uno está desarrollando una investigación. Y uno que puede ser como natural de este trabajo es que tú tenés las instancias para ti todo dado, ¿no es cierto? Tú cuando echas a correr el modelo, todo ya se conoce de antemano. No, Claro, lo que no es real en un sistema de que trabaje con cloud, porque los requerimientos de las personas están llegando aleatoriamente. claro. Ya, entonces, no sé si alguna vez conversaron o tú dentro de tus revisiones de literatura de cómo se podría ocupar tu modelo o cómo se podría extender tu modelo para un proceso online. Sí, bueno, no es tan alejado de la realidad. Es cierto, las operaciones web y todos los procesos están ocurriendo en el instante. Pero si uno toma una foto del instante, se, se puede, porque siempre se va a asignar una cierta cantidad de procesos y operaciones computacionales a una máquina o a un conjunto de máquinas. Entonces, si yo, o la persona que opera los servidores, llega un momento que ya no se permiten más conexiones a ese conjunto, a ese clúster, y se redirigen a otra parte, y yo tomo una foto de ahí, entonces tengo tal cual la instancia que se está resolviendo en el problema. Ya, pero en ese sentido llegamos al mismo, uno de los puntos que mencionaste al final dentro de tus conclusiones, en la velocidad de ejecución.
Porque si bien es Claro. cierto, dentro de ese juego de tu respuesta, lo que elabora, tú puedes, de cierta manera, discretizar el tiempo. Y podéis tomar como en ese instante del tiempo una foto y resolver el modelo, y ahí ya deja de tener este efecto dinámico. Pero también tendríais que ir resolviéndolo constantemente a través del tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí, Y ahí tendrías que tener una velocidad de ejecución mayor, que podría claro, ser por un algoritmo más eficiente claro, o por un lenguaje de programación más eficiente, claro, o ambas. ¿no es cierto? O la Ujú. mezcla de las dos. Sí, sí. Claro, la manera de aplicarlo en tiempo real tendría que ser algo muy, muy rápido y que bueno, esté reasignando procesos a medida que estos van llegando, porque lo más probable es que estén llegando de forma FIFO, que los primeros que llegan son los que se ponen a cierta máquina, entonces estar haciendo una reasignación constantemente en tiempo real. Esa sería la manera de aplicarlo a una instancia real en la nube. Y a ti, Miguel, la última, dentro de las preguntas que tengo, tenía otra más que tenía que ver con la dispersión por estocasticidad, porque tú decías que lo corrías 10 veces, Ujú. ¿no es cierto? Con distintas semillas aleatorias para poder encontrar ahí la mejor solución al final. Sí. Con Michael Aguayo hicimos un trabajo que en realidad también resolvía por un modelo de metaheurística, y en realidad medíamos la estocasticidad que tenían esos random starts. Mm. En el caso tuyo, ¿esa información la guardaron o no? ¿Solamente sacaron el mejor resultado? No la guardé, pero sacamos los promedios. Ya, Lo que se presenta son los promedios. los promedios. Sí, Ya sería porque tú sabes que ahí tenéis después la medida de dispersión con respecto a los resultados, entonces hubiera claro. sido interesante ver qué daban. Sí. Y la última era, esto es misceláneo, ¿no? Porque yo sé que a ti te gusta todo el área de varios conceptos dentro del área de Machine Learning. Tú conversaste conmigo, yo sé que esa área te llama mucho la atención. Y dentro de este proceso, ¿no es cierto? Si tuvierais este sistema online donde requieres rápidamente ir reasignando prioridades a los trabajos y a las máquinas, ¿encontraste algún trabajo de Machine Learning que estuviera orientado en eso? Sí. Encontré, bueno, uno de los autores que mencioné, que es Turki, que es de los más contemporáneos, hizo un trabajo que, bueno, era un simulated annealing, pero que primero entrenaba un clasificador de instancias. Entonces, tomaba la instancia y respecto a lo que ya estaba entrenado, decía, bueno, esta instancia tiene ciertas características, entonces el problema se va a resolver más rápido aplicando ciertas perturbaciones y ciertos movimientos al algoritmo. Entonces, claro, tenía entrenado un clasificador. Ya. Sí, de hecho, ese es como lo que yo he visto también en la literatura con respecto a esto para acelerar después la búsqueda que hace el algoritmo de la metaheurística. Claro. Yo, Miguel, muchas gracias por la respuesta y Vale. gracias, Sea, por ahí estar moderando y darme el paso. Gracias, profe. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahora es la oportunidad del profesor guía de este trabajo, el profesor Carlos Contreras, para que haga sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Seba. Miguel, bueno, felicitaciones por la presentación, al menos yo la encontré muy claro. Me quedó, resumiste muy bien el trabajo que realizaste durante estos meses. Entonces, vamos a las preguntas. En realidad yo tengo más o menos todo claro, pero sí me gustaría saber eh, de parte tuya, por ejemplo, pensemos que ya, típicamente tuvieras que retomar el algoritmo. Entonces, obviamente, con la experiencia que tomaste estos meses y tuvieras que tratar de mejorarlo.
¿qué, por ejemplo, del algoritmo de Iterated Local Search de los operadores, qué piensas tú que se debería, por ejemplo, mejorar o agregar algún operador, o qué cosas viste tú que en realidad no funcionaban tan bien y se podrían mejorar respecto al algoritmo? Ujú. Em, sí, bueno, definitivamente en cada una de las exploraciones de vecindario es donde más tiempo consumía el algoritmo. Entonces, y las exploraciones de vecindario, igual a mí no me hacía tanta lógica al principio porque son operaciones, como les conté, eran reasignación, entonces sumar o restar capacidades, igual a- amplios arreglos de datos que se suman, eh, pero igual estaba tomando o toma mucho tiempo más del que yo pensaba que podría haber tomado. Entonces creo que ahí bueno, usted mejor que nadie lo sabe que usamos algunos métodos como el deep copy de listas y yo estaba pasando algunas listas que no era por referencia, sino que las pasaba. Entonces creo que ahí esa parte, que es como más o menos limpiar el código fuente del algoritmo, creo que sería uno de los primeros pasos a los que iría para mejorarlo. Eso en cuanto al código fuente. En cuanto a búsquedas, creo que modificaría la perturbación guiada a algo más, porque bueno, ahora estaba haciendo una perturbación guiada que movía los procesos más grandes a las máquinas más vacías. Creo que quizás no lo abordaría así y trataría de calcular algún indicador de los procesos, como el del método de búsqueda, que calculaba un- una contribución, algún indicador que me dijera, bueno, este proceso está, porque es cierto que es una perturbación, entonces este proceso no está muy bien puesto acá, este proceso está con mucho costo sobre la capacidad de seguridad o está muy desbalanceada, está desbalanceando la solución. Entonces, perturbemos por estos procesos. Algo Ujú. así se me ocurre. Ok, muy bien. Y bueno, y la última, para no alargarnos tanto, es que me comentaras más o menos eh, qué vinculación, o sea, obviamente tu MT, ¿cierto? Esta memoria de título está enmarcada más o menos como en un tema de investigación, ¿cierto? Entonces, me gustaría que más o menos me comentaras qué vinculación tiene realmente con la carrera, con lo que tú estudiaste, ¿cierto? Que es ingeniería civil e industrial, y qué aporta también, o qué crees tú que te aportó este trabajo para ti como futuro profesional, como futuro ingeniero civil e industrial. Em, bueno, claro, el problema y el método, ¿cierto? La metodologística del algoritmo son parte del área de investigación de operaciones, que es un área fundamental y de las más grandes de nuestro departamento. Entonces, eh, claro, como ingeniero industrial de la U de Conce, si hay algo que he tenido en mis ramos, ha sido optimización, simulación, todos estos ramos de investigación de operaciones. Entonces, bueno, esta memoria es parte de eso. ¿Y qué me aporta? Bueno, siento que en los ramos de optimización, eh, logística y todo eso, siempre estuve viendo estos modelos, estos algoritmos, pero nunca aplicándolo, nunca eh, escribiéndolo y viendo cómo funcionan en realidad. Entonces, me da una visión mucho más completa de cómo funciona este mundo de la investigación de operaciones y lo complejo y lo entretenido que es a la vez. Eso. Ok. Muchas gracias, Miguel. Esas son mis preguntas, Seba. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Carlos. Bueno, aprovechando que está bien concurrida esta sesión, aprovecho de abrir la palabra a cualquier persona presente para preguntas y comentarios. Nunca nadie pregunta nada en esta situación.
Igual yo me quedé con una pregunta, pero bien miscelánea, digamos, Dile porque me nomás. interesó el trabajo. Me interesó mucho el trabajo. Pero tú introdujiste esto diciendo que partía con un concurso el 2012, si es que recuerdo bien, Ujú, y que ya se ha desarrollado bastante, y incluso había unos chilenos habían hecho una revisión y todo, entonces ujú. siendo súper ignorante del tema, me da la impresión de que hay bastante escrito al respecto. Y mi pregunta es, ¿tú podrías, y si has pensado hacerlo, o si quizá ya lo hicieron, comparar tu solución con la del resto? ¿Hay como una manera de rankearlas, como quién es el que lo está haciendo mejor, o es muy, o no tiene sentido lo que estoy preguntando? Así. Sí, no, sí tiene sentido de todas formas. Bueno, yo, digamos, comparé mis soluciones con algunas otras investigaciones y, y si bien en algunas instancias mis resultados empeoraban en cuanto a los de ellos, a otras que estuvieron muy similares y otras que incluso mejoraron. Em, pero la forma de comparar que se utiliza es, bueno, como les comentaba, el problema sigue abierto y hay una instancia, hay un set de instancias aparte del A y el B que es el X. Y el X se ocupa para, cuando se hace una publicación, la gente que recibe ocupa ese set de instancias para validar bueno, el método. Entonces ahí se comparan los resultados y se valida el método. Ok, entiendo. Bueno, esa era mi pregunta. Si no hay Perfecto. más preguntas, te voy a pedir, Miguel, que nos espere acá mientras los profesores van a decidir tu nota y volveremos a comunicarte. ¿Ok?